Vamos a ver. Hola Diego, ¿qué tal? Hola, hola. Bueno, voy a esperar un poco. Bienvenidos. Hola Bea. A ver. Hola Raúl, ya estás aquí. Cuando quieras, te unes. Hi Theo. How are you? Hola Yamina, hermosa. Hola. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Qué bonito verte. Qué guay. Me alegro mucho de... Bueno, de hecho estaba queriendo explicar un poquito Ujú. a la gente que nos está viendo ahora. Bueno, os presento a Raúl Trella. Mi nombre es Iris. Estamos Gracias. aquí el inicio de esta semana del movimiento Giner, que es un pequeño festival de 5 días, totalmente gratuito, hecho con mucho amor y con mucha ilusión para acercar un poco más el Yin Yoga a la gente, que es una modalidad un poquito nueva, un poco desconocida, pero que para mí es fascinante, muy poderosa. Eh, y invitamos a Raúl, yo a Raúl lo conozco personalmente, fue mi profesor de anatomía en mi primer instructora de yoga en India, y compartimos momentos muy bonitos, y uno de los cuales fue que estábamos en el río Ganges y nos vino un elefante casi de frente. Así de la naturaleza, muy loco. Nos tocó casi huir porque decían que era muy agresivo y tal. Bueno, pero fue un super evento. Así Nunca más volví a ver uno así, tan, tan de cerca que se acercara nunca más. fue un momento muy mágico, muy especial. Sí. Así que, bueno, os presento un poco a Raúl. Ujú. Raúl es una persona que sabe mucho, es instructor de yoga, es profesor de anatomía, es osteópata naturopático y hoy nos va a hablar sobre un tema que suena complicado, ¿no? Memoria tisular escrita en la fascia, pero creo que nos puede abrir unas puertecitas ahí para el autoconocimiento y para nuestro camino. Sí. Así que no sé, todo Bueno, tuyo. con muchas gracias, Iris. Que, bueno, lo primero es eso, daros las gracias a ti especialmente porque ha sido la que te has puesto en contacto conmigo, que me ha hecho mucha ilusión de volver a conectar. Gracias a Elena y a la otra compañera que no la conozco, ¿no? Pero os doy las gracias por esta propuesta tan bonita porque creo que es necesario este tipo de propuestas en estos tiempos que estamos, ¿no? Porque después de haber pasado este confinamiento, esta situación, ¿no?, a nivel mundial, es cuando hemos tenido tiempo de conectar, como lo estamos haciendo ahora, online, ¿no?, a través de las redes sociales con otras personas en diferentes partes del mundo, que antes quizás no se le daba el tiempo para eso. Que, bueno, que es normal y es algo de tener en cuenta día a día el contacto físico con las personas, ¿no? El poder... A ver, que esto se corta. Raúl. Vivo en la montaña, voy por ahí, cerquita en un pueblo, pues a veces se va la conexión. Y nada, lo que Bueno, estaba comentando, ¿no? Que se ha cambiado quizás el panorama del poder conectarte con estas personas y esto ha hecho posible, ¿no?, verlo como una oportunidad de conexión, ¿no? Más que como algo, ¿no?, negativo, ¿no?, en este caso. Bueno. Y nada, pues bueno, la propuesta de esta mañana, a través de este maravilloso y hermoso festival, es la de acercaros conceptos, ¿no?, para poder llevarte a un conocimiento o un autoconocimiento de tu camino en la vida, ¿no? Ya sabemos que el yoga, pues hay un desconocimiento enorme, ¿no? Y todavía se sigue escuchando que el yoga es como un ejercicio físico,
estático, que solamente es impostura, que no se tienen en cuenta algunos conceptos más interiores, ¿no? Y viendo el panorama actual, creo que es necesario, ¿no? Que nos paremos, que revisemos de dónde vienen nuestras acciones, ¿no? Desde dónde y cuándo practico yoga y por qué. Importante la pregunta, hacerse la pregunta de por qué practicamos yoga, ¿no? Y cómo podemos hacer del yoga, pues, una herramienta necesaria, vital, para poder desarrollar nuestro camino en la vida, ¿no? Bueno, pues la charla de esta mañana quería hablar de la memoria que tiene nuestro querido tejido, que es la fascia, ¿no? Y aunque suene así como con nombres complicados, palabrotas anatómicas, ¿no? Memoria tisular. Pues bueno, eso no es más que el recuerdo que tiene nuestro cuerpo desde el día en que nacemos, ¿no? Ahora que se habla tanto también de las fascias, se tiene tanto en cuenta que está de moda, porque esto realmente no es tan moderno, pero ahora sí los conceptos que se tienen de ella, ahora sí son más modernos, ¿no? Porque ya Paracelso en el año 1435 ya hablaba del tejido de la fascia, o sea que Paracelso ya daba nombre a algo que conectaba, ¿no? A una estructura que hoy en día podemos llamarlo como una entidad personal. No es como, a lo mejor parece muy loco lo que estoy diciendo, pero deberíamos tener en cuenta esa entidad que es la fascia, ¿no? Es como otro cuerpo dentro de nuestra envoltura física, que es una pasada. Entonces, bueno, pues si ya se hablaba en la antigüedad sobre este tejido, ahora hay unas teorías más modernas, ¿no? En los cuales nos basamos por las líneas de tensión de la gravedad de nuestro cuerpo, ¿no? Porque ya somos seres bípedos, ¿no? Y tenemos una atómica, hay unas fuerzas gravitatorias que hacen que el cuerpo deambule, ¿no? Y que sean posibles los movimientos, tanto de basculación, de flexión, todos esos movimientos que nos permite realizar nuestro querido y amado cuerpo. A través de esas líneas de tensión se forman unos patrones de movimientos musculares en los cuales se basan los modelos de las cadenas musculares. Los modelos más antiguos que proponían Busquets y otros autores, ¿no? En los cuales se veían la interrelación de los músculos que actuaban en los diferentes movimientos, ¿no? Y cómo esos músculos también permitían las posturas dentro de una posición estática o una posición dinámica en movimiento, ¿no? Pues bien, si vamos un poco más allá de esas cadenas musculares, como decía, ¿no? En este caso el Yin Yoga, ¿no? Que es, digamos que es como un poco más moderno, ¿no? A la vista hoy en día, basado también en, digamos, algo tan antiguo como es el taoísmo, la integridad del modelo energético, ¿no? Que ya se hablaba de culturas antiguas, ¿no? Esas culturas ya integraban ese concepto energético, el cual la ideología occidental no estaba al tanto de ello, o por lo menos no la tenía en cuenta, ¿no? Esos modelos nuevos identifican a esta unidad que es la fascia, ¿no? Y el Yin Yoga se basa también en eso, ¿no? En ese tejido. Puesto que la fascia es un tejido conectivo que está bajo la piel, a distintos niveles, y conecta todo, absolutamente todo en el cuerpo. Desde el momento en que nacemos, hay varios autores que las describen en diferentes partes del cuerpo en el proceso embriológico, cuando se está formando el embrión, que las primeras capas de fascia provienen de la zona cervical, en la parte más interna de la membrana celular, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O podemos decir el ectodermo, ¿no? Que es una capa profunda, ¿no? De la célula. Entonces, como que se desarrolla desde ahí y va ocupando diferentes zonas de fascia, en los cuales sí se ha podido distinguir por partes ese tejido, ¿no? Hay una capa superficial, hay una capa profunda, hay una capa, digamos, axial, podemos decirle axial porque va hacia la zona de las articulaciones, los brazos, las piernas, ¿no? Y otra capa visceral, profunda, ¿no? Entonces ya se ha demostrado de que todo está conectado. Cualquier estímulo que le llegue a tu cuerpo desde la uña de tu pie, probablemente le llegue al cerebro, al corazón y a todas partes del cuerpo. Y eso es lo poderoso, ¿no? Si se trabaja con la fascia. Trabajando en un lado puedes llegar a otro. Es que es la maravilla de eso. Entonces, bueno, esos modelos relativamente nuevos, de hace unas décadas para atrás, ¿no? Son los que ahora llaman como modelos de tensegridad. No sé si lo habéis escuchado o si hay alguien que se interesa en el tema. Son modelos de tensegridad. Tensegridad es un término acuñado desde hace unas décadas para acá que venía dado a la arquitectura, ¿no?
que hacía referencia como a elementos discontinuos, daban como unas líneas de tensión para mantener ese equilibrio dentro de la estructura, ¿no? Porque antes el patrón clásico, por ejemplo, para explicarlo así un poco para que lo entendamos, se tenía en cuenta de que el esqueleto era el eje fijo, ¿no? Y todo estaba unido a él, ¿no? Como que el esqueleto era el punto fijo y todo se unía a él de una manera tensional, ¿no? Y ahora ya se está teniendo en cuenta, viendo y estudiando más a fondo ese elemento que es la fascia, que realmente el hueso, digamos, como que está suspendido entre todos esos elementos discontinuos, entre órganos, tendones, músculos y ligamentos, de los cuales la fascia ofrece elemento tensional de cohesión. Claro, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el paradigma? ¿Por qué? Pues porque el estudio reciente o los estudios recientes de la fascia concuerdan en que hay a nivel terapéutico, ¿no? A nivel terapéutico, lo digo por el ámbito hepático, que muchas lesiones o muchas disfunciones mecánicas necesitan de una revisión de ese elemento de cohesión para que realmente se produzca una sanación completa, o por lo menos en la mayor posibilidad o la mayor cantidad de, digamos, reacción positiva en el cuerpo, ¿no? Y claro, el que se hayan visto estos estudios, ¿no? Recientes, y que ahora múltiples terapeutas de distintos ámbitos ofrezcan una visión trabajando con ellos y unos resultados realmente asombrosos, pues dan fe de que es posible, digamos, un tratamiento, un acercamiento para regular esa disfunción de manera más holística, no solamente directamente hacia el origen, ¿no? Sino como viendo un campo más global, ¿no? Algo más amplio, exactamente. Y bueno, la propuesta del Yin Yoga es maravillosa. Lo digo también por experiencia personal, porque yo tampoco estaba muy puesto en Yin Yoga, pero como que descubrí el Yin Yoga de manera autodidacta y personal hasta que vi la tendencia, ¿no? Y vi el estudio que había sobre el Yin Yoga, ¿no? Puesto que tú ya sabes, ¿no? Que pasé por un proceso de una enfermedad hace varios años, ¿no? Y claro, sufrí también una operación, y claro, en esa operación hay ese tejido, ¿no? Y ese tejido que conecta todo, en el momento que se corta, pues crea unas líneas de tensión nuevas. Claro. Entonces, si tú propones usar como tu cuerpo, como herramienta para poder estabilizar esas líneas de tensión, esos dos patrones que se crean, A ver si vuelve Raúl. Bueno, te escuchamos, creo, ¿eh, Raúl? ¿sí? ¿Me escucháis? ¿Sí? Ah, vale, pues bueno, me escucháis, ahí la imagen, no sé por qué. Está esperando, pero si quieres continuar hasta que venga la imagen, para que nos quede cortita la hora esta. Vale. Bueno, pues la propuesta era que cuando descubren, ¿no? que ese funcionamiento de la fascia, al darle espacio, al darle, digamos, movimiento, ¿no? Porque la fascia es la que puede permitir también el movimiento y es ese espacio de cohesión, ¿no? Que le da espacio a todas las estructuras y cada parte necesita su espacio independiente. Cuando tú cortas o con una cicatriz, ¿no? Una operación o un traumatismo, ¿no? Ese tejido facial creas una serie de tensiones, creas unos vectores de tensión en dirección a distintas partes del cuerpo, ¿no? Porque como todo está unido, estás tirando de vísceras, estás tirando de tendones, de ligamentos, de músculos, incluso de las meninges del cerebro. Fíjate. ¿Por qué? Porque digamos que cada parte de la fascia tiene como nexos de unión desde las capas profundas a las capas más superficiales, ¿no? Y descubrí lo maravilloso de darle movimiento a la fascia a través de esa enfermedad. Cuando sufrí esta operación, cada día, durante el resto de 3, 4, 5 meses que estuve dándole movimiento al cuerpo, observé como generando espacio iba ganando en salud, ¿no? De nuevo, iba recuperando rápidamente el movimiento, la funcionalidad de mis vísceras, la funcionalidad de mi cuerpo, la capacidad de respirar, sobre todo, que es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues el Yin Yoga, la verdad es que cuando supe de él,
fue como una sorpresa tan maravillosa, ¿no? Porque estás metido en el mundo de la práctica del asana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que no del yoga, porque el yoga es un global, ¿no? Pero no hacemos la ¿no? Solamente al asana, pero no, hay algo más, ¿no? Entonces, bueno, pues estando dentro del asana, observas que hay diferentes tipos de prácticas, más intensas, menos intensas, más fluidas, más estáticas, etc. Y cuando por fin di con el yin yoga, digo, wow, si esto es lo que he estado practicando yo inconscientemente durante todo este tiempo, ¿no? Pues me acerqué mucho más a él, ¿no? La verdad. Y observé que ese punto de vista holístico a nivel energético, ¿no? De ver cómo los meridianos de acupuntura, las energías del cuerpo, todo tiene un nexo también de cohesión que es la fascia, ¿no? Pues entonces empiezas a investigar un poco más y a darte cuenta de que todo lo que has estudiado se te empieza a abrir a otro campo nuevo, diferente, ¿no? Ujú. Y la verdad es que fue una sorpresa muy grata. Claro, porque la fascia, como había comentado, desde el proceso embriológico, pues sufre también unas presiones igual que el futuro ser que se está gestando, ¿no? Hay unas presiones intrauterinas dentro del útero materno, tú como madre pues lo has vivido, ¿no? De manera en primera persona todos esos cambios, ¿no? Dentro de tu cuerpo, ¿no? Que es impresionante, genera vida dentro de otra vida, ¿no? Es impresionante, ¿no? Entonces, claro, ese futuro ser que se está gestando sufre de unas presiones intrauterinas porque tú tienes unos órganos, tienes unos elementos de cohesión también, ¿no? Y claro, se está generando su propio espacio dentro de ti, ¿no? Claro, entonces sufre esas presiones y bueno, pues dependiendo de tú cómo lleves el embarazo, ¿no? Cómo tú le des espacio a ese ser, la práctica, por ejemplo, del yoga durante el embarazo es vital para poder llevar esa transformación, ¿no? Y cuando ese futuro ser empieza a ejercer sus primeros pasos, sus primeros movimientos, se empieza a acomodar esos tejidos, se empiezan a acomodar en función de todo lo que está recibiendo, ¿no? Esos estímulos, ¿no? Y bueno, pues daros cuenta también de que a nivel emocional, ¿no? Nuestro sistema nervioso reacciona de múltiples formas, ¿no? Ante los diferentes estímulos, ante el dolor, ante la sensación de calor, la temperatura, una situación estresante, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, claro, nosotros tenemos un proceso de aprendizaje y relacionamos, ¿no? Diferentes experiencias de nuestra vida y luego, pues, actuamos en consecuencia, ¿no? Tenemos reacciones por parte de nuestro subconsciente o por parte de nuestro consciente, que nos indica sobrevivir, ¿no? Esto no me gusta, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero hay reacciones involuntarias que son procesadas por experiencias antiguas, ¿no? Claro. Esto es muy interesante, cómo el cuerpo a veces ya asocia Sí, a experiencias pasadas, aunque a veces, muchas veces está en la mente, sí, sí. ¿no? Sí. Claro, entonces, bueno, pues nuestro sistema nervioso reacciona, ¿no? Ante esos estímulos. Y el que primero, digamos, ¿no? Como que capta esa sensación, aparte de la piel y nuestros órganos sensoriales, es la fascia. Y la fascia es capaz de retraerse ante un estrés o un traumatismo grave, ¿no? Que también nos provoca una situación de estrés emocional, terror, pánico, pavor, histeria, enfado, frustración, todo ese tipo de emociones, ¿no? Que tensan directamente los órganos, ¿no? Y tensan las estructuras de cohesión que hay alrededor de esos órganos. Que todo, como he dicho, está conectado, absolutamente todo, al corazón, ¿no? Y bueno, pues a consecuencia de ello, nuestro sistema nervioso pues genera un lenguaje, ¿no? Que es a través de sustancias químicas, ¿no? En este caso, los neurotransmisores, ¿no? Y se ha descubierto también que dentro de la fascia hay miles de receptores, no solamente neuromecánicos de movimiento, sino que también químicos, con los cuales reaccionan a las cantidades de sustancias químicas que se producen durante una situación de enfado, de estrés, de ira, de amor, de alegría, de euforia, todo. Y fijaros, claro, Fascinante. una pasada. Y que tú puedas trabajar todos esos bloqueos o todas esas restricciones de esa fascia por una acción continuada, ¿no? Por un patrón de movimiento negativo, postural, o por una tensión aguantada durante años, ¿no? Como un estrés laboral, ¿no? O una ruptura de pareja.
todo eso que no se supera y todo eso que tensa se va acumulando y provoca igualmente que un traumatismo diferentes vectores a nivel energético y a nivel funcional. Porque es verdad, realmente también somos energía viva. Todo es electricidad también dentro del cuerpo. Cada célula de nuestro cuerpo tiene cargas de electrones positivos, negativos, iones positivos, negativos que entran y salen, ¿no? Y canales de comunicación entre las células, el espacio interno de la célula y el espacio externo. Es súper interesante, ¿no? Pues fijaros, si todo es energía y hay un vector energético que se encaja ahí, ¿no? Porque se mantiene durante mucho tiempo, al final crea una disfunción y modifica tu patrón postural y modifica tu patrón energético y modifica todos los patrones a nivel también psicológicos, ¿no? Fijaros. Y claro, el beneficio que yo veo, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? En la intención que tiene este Yin Yoga, ¿no? Esta modalidad, ¿no? Tan maravillosa, lo vuelvo a repetir, es que crea un concepto de un movimiento mecánico como es el estiramiento, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre digo que para mí, dentro de una postura, cuando hablamos del asana, ¿no? Hay como 3 fases súper importantes, para mí, ¿no? Está la fase muscular, ¿no? Que es como la entrada al movimiento dinámico. Luego después se genera una fase articular, que es la que da estabilidad al asana, ¿no? Como cuando alinean, ¿no? Dices, ahora llevas la cadera, la flexión, la parte del talón, pum, 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 la espiral energética, hacer la rotación interna, etcétera, ¿no? Cuando observas que hay una fase estable articular, luego se produce como algo sádvico, entre comillas, ¿no? Como ese estado sádvico, ¿no? Que es la función orgánica, que es cuando todos los elementos internos, tanto órganos como tejido facial, etcétera, empiezan a encontrar comodidad y su propio espacio. Y si no lo hacen, es porque realmente no estamos realizando una postura correctamente o hay demasiada tensión. Quizás. Eso es importante, como en Yin Yoga, ¿no? Ser consciente de cada uno de los movimientos. Aunque se vea como un yoga muy pasivo, puede resultar retador. No es menos exigente. Claro, abre espacios a los cuales quizás no estamos preparados ni a nivel físico ni a nivel psicológico. Porque abrir espacio es abrir espacio en todos los sentidos. Sí, y abrir cosas que están ahí. A tener una mente abierta, tener un corazón abierto ante la situación, ¿no? Abrir todos tus sistemas del cuerpo. ¿Quién hace eso hoy en día? ¿Qué nos Cada cuenta? vez menos, de hecho. Yo, hace un tiempo, un amigo mío, que es instructor también y es practicante de yoga de hace mucho tiempo, él se dedica más a la Iyengar, pero él decía, cuando se practica Ashtanga o Vinyasa, uno simplemente, no por desvalorizar para nada, cada práctica tiene lo suyo y cada persona conecta y necesita un tipo de práctica diferente por su estilo de vida, por su forma de ser, de vivir, de todo. Pero tal vez con las prácticas como la Ashtanga o el Vinyasa, uno visita, ¿no? Visita la postura muchas veces. Y con el Yin Yoga, con tipos de yoga en los que se extiende el tiempo en el que estás, uno tiene el tiempo como para enfrentarla de verdad, ¿no? Para concentrarse, para realmente abrir, para ver qué es lo que está pasando, para tener esa observación y para sentir los beneficios. A ver, Raúl, que te perdimos. A ver, vamos a ver si aparece otra vez. Hola, Ana. Listo. Hola, qué bien verte otra vez la cara. Interés rural, el interés rural que hay aquí por poner la línea, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, voy buscando la señal como puedo. Bueno, la verdad es que es un privilegio poder estar aquí cerquita de la cita. Sí. Se parece mucho de lo que estabas hablando. Bueno, quería añadir un poquito, la gente lo escuchó, si eso después hablamos, de cómo en otras prácticas que son más dinámicas, solo hay como una visita rápida, ¿no? A nuestro desafío dentro de cada postura, y con el Yin Yoga, con prácticas donde se extiende más ese tiempo,
uno tiene más tiempo de enfrentar qué es lo que hay emocionalmente o de trabajar, observar y tener ese tiempo para sentir realmente lo que pasa por dentro, ¿no? Y bueno, para los que no, o bueno, para los que no creen o que no tienen como una información más técnica o algo a nivel fisiológico que puedan explicarle los beneficios del Yin Yoga, a nivel mecánico, bueno, está pasando por ahí el camión de la bombona del pueblo, ¿se escucha por ahí? Bueno, va a pasar, ¿vale? Por lo digo si escucháis el pito. Hay una fase mecánica, como hablaba antes, ¿no? Había 3 fases, ¿no? Para mí, personalmente, ¿no? La fase muscular, la fase articular y la fase orgánica, ¿no? Bueno, pues hay una serie de receptores en nuestro cuerpo que son los que se encargan de darle la señal al sistema nervioso, ¿no? En este caso a distintos niveles, ¿no? El butano. Pero un segundito. Ya pasó. Esto es lo que tienen los directos, campestres. Bueno, pues hay una serie de receptores nerviosos, ¿no? Diferentes niveles de nuestro cuerpo, ¿no? Están los receptores en los tendones y en las fibras musculares, que son los órganos de Golgi, ¿no? Después están los de Ruffini, que están como más unidos a las tensiones articulares, ¿no? Y los de Pacini, que son un poco más internos, ¿no? Entonces esos receptores se ponen de acuerdo para medir los diferentes tipos de tensiones que hay en el cuerpo. Y cuando hacemos un estiramiento, ellos son los encargados de decirle a nuestro cerebro, oye, que esto se está estirando demasiado, que este espacio no está preparado para hacer esto, y ahí se observa la limitación de nuestro cuerpo, ¿no? A veces porque realmente no está trabajado, no hay una elongación previa, y es verdad, entonces, bueno, pues hay que tener cuidado y respetar los límites del cuerpo. Pero cuando continúas una práctica día a día, ves como que el cuerpo va entendiendo que no es tan peligroso y que realmente empieza a ganar en espacio, con lo cual el límite de, digamos, de movimiento, la limitación de movimiento, aparece más tarde, ¿no? Con lo cual empiezas a observar los beneficios de la amplitud de espacio. La cantidad de oxígeno que puede entrar en 3 y 5 minutos cuando inhalas profundamente y exhalas adecuadamente, liberándote de todo el dióxido de carbono que está acumulado en la parte baja de tus pulmones, que realmente no lo hacemos cuando estamos respirando en el día a día. Y cómo esa fascia del diafragma también está conectada a toda la fascia visceral que llega desde la pelvis, del suelo de la pelvis, hasta la parte superior del cráneo. Fijaros, ¿no? Entonces hay una conexión enorme de sube y baja, ¿no? De elementos de interacción, ¿no? En la que se ven envueltos, pues, vasos sanguíneos, nervios, tendones, ligamentos, fascia, todo, ¿no? Entonces, cuando empiezas a darle espacio a eso, el riego sanguíneo arterial mejora, el retorno venoso mejora, las tensiones funcionales empiezan a desaparecer o empiezan a hacerse un poco más menos visibles, ¿no? Y empiezas a ganar en amplitud de movimiento y a corregir patrones, ojo, a corregir patrones de movimiento, incluso patrones respiratorios. Observa. Es muy fuerte, ¿eh? Lo que empieza a acontecer ahí. Puedes cambiar hasta tu propio patrón respiratorio, que a lo mejor te está provocando una hiporrespiración, por ejemplo, y tú no te das cuenta. Y a lo largo del día estás bostezando mucho. ¿Y yo por qué bostezo tanto y no estoy cansado? Pues tu cuerpo automáticamente te hace bostezar porque te falta aire. Y ya sabemos lo que hace la falta de aire en el cuerpo. Una hipoxia, una falta de aire, produce dolor e inflamaciones. ¿Qué más le podemos pedir al Yin Yoga, por Dios? ¿Qué más? Entonces, claro, yo cuando veo las secuencias, y es una cosa que alucino, ¿no? Desde mi punto de vista personal, ¿eh? Y veo como las secuencias también como que tienen en cuenta, ¿no?, esos meridianos energéticos de la medicina china, ¿no?, la medicina tradicional china, que bueno, que están ahí y que son canales energéticos que, bueno, que basan su movimiento en el flujo sanguíneo y en la corriente de los nervios, ¿no? Pero también hay otros modelos
de meridianos que quizás a lo mejor no se tienen tanto en cuenta, y son los meridianos tendinomusculares. Son muy parecidos a los meridianos, o están en el camino de los meridianos de la medicina tradicional china, pero por ejemplo se originan en las puntas de los dedos y en las puntas de los dedos de los pies. Fijaros, ¿no? Y es otro modelo que se está construyendo también en base a otros estudios, ¿no? Ya estamos hablando de meridianos físicos, no sutiles. Sí. Y son muy parecidos a los recorridos de los meridianos de la medicina tradicional china, con sus elementos correspondientes, iguales, intestino grueso, corazón, triple recalentador, vasoconcepción, etcétera. Pero los enlazan con meridianos tendinomusculares y fasciales. Entonces, como que ahí se está empezando ya como a integrar más todavía a un nivel físico y tangible, que a aquellas personas que no creen o no tienen en cuenta ese concepto energético les pueda ser más fácil de entender. Que hay muchas cosas que todavía no se han descubierto y que son difíciles de explicar. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? En ese... Dime, ¿no te he escuchado? Hay que practicarlo, ¿no? Hay que llevarlo a la práctica, el día a día. Claro. Yo, por ejemplo, en este caso, cuando hablaba de mi experiencia personal, cómo descubrí, fue por eso, ¿no? Porque tenía una cicatriz desde la base de mi ombligo a la parte superior hacia el esternón, ¿no? Por esa operación, ¿no? Y cómo el día a día trabajar movimientos tan simples como en todas direcciones. Porque date cuenta que una cicatriz, por ejemplo, vertical, ¿no? Tiene vectores de tensión en todas direcciones. En todas direcciones hacia el centro del tejido, ¿no? Porque ahí estás cortando piel, fascia superficial, fascia profunda, fascia visceral, todo eso. Entonces, si hay mucha tensión en todos esos elementos, imagínate, ¿no? Te puede modificar hasta la postura. De hecho, yo recuerdo que tras ese periodo de tiempo tuve tendencia a estar más con los hombros inclinados hacia adelante. ¿Qué tuve que hacer? Pues todos los días darle movimiento, amplitud a mi cintura escapular, movimiento de elevación, toda la fascia frontal superficial que empieza desde la planta de los pies hacia el cráneo, ¿no? Hacia la parte superior, ¿no? Dándole movilidad con movimientos de extensión de columna, por ejemplo, y todos los movimientos que hice también para regular, dándole flexión a mi columna y hacia mi cuello también para regular esa fascia superficial posterior, ¿no? Porque de hecho también hay modelos de fascia parecidos a las cadenas musculares, ¿no? Que proponía en este caso Busquets o otros grandes autores, ¿no? Pues cuando tienes en cuenta eso, te empiezas a dar cuenta de que el movimiento es vida, y dándole vida con movimiento a tu cuerpo, eres capaz de mejorar tu postura ante, digamos, ante un nivel óseo articular y músculo ligamentario, ¿no? Elementos físicos, y tu postura ante la vida. Exactamente. ¿Vale? Entonces, que lo tengamos en cuenta y que lo llevemos a la práctica, bueno, pues es maravilloso y yo lo recomiendo mucho. Recomiendo mucho a la gente que se quiera acercar ahí porque es muy saludable que durante la misma semana de práctica variemos de práctica. No nos sometamos a una práctica única, ¿no? Como, hombre, no digo que lo que yo estoy exponiendo aquí sea un dogma para todo el mundo, pero siento que desde mi experiencia personal como terapeuta y como, no sé, como practicante, instructor de yoga, es variar tu secuencia práctica, ¿no? De escuchar a tu cuerpo y que un día, bueno, pues haces una práctica dinámica, porque es muy sano también tener músculos tónicos, ¿no? Un volumen muscular adecuado que sostenga en base, ¿no? Tus articulaciones, que las proteja, ¿no? Por ejemplo, como son las rodillas, ¿no? Tener unas piernas bien activas, ¿no? Buenos cuádriceps, buenos tendones que protejan esa rótura de fricciones, de lesiones de rodilla, una buena base, ¿no? Y que en otros momentos de práctica pues les den más importancia a crear espacios, que todo es integrativo. Entonces yo recomiendo a todo el mundo que se acerque al Yin Yoga, en este caso, y que por favor lo practique porque puede ser una gran... A ver, que se colgó otra vez. Raúl. A ver esa cobertura. Vale, creo que estoy por ahí otra vez, ¿no?
que decías que recomiendas que se varíe, ¿no? Que practicar más yin, después cambiar una más dinámica. Claro, el yin en sí es incompleto, ¿no? El yin necesita yang para crear la unidad, ¿no? O sea, Es por eso complementario. es complemento, ¿no? No lo llamaría incompleto, lo llamaría complementario. Bueno, Porque en su sí, esencia tiene un contenido ¡fua! Increíble. sí, tienes la razón. Sí, no es que no sea completo en sí, sino que necesita al Claro, yang. que es complementario, claro, claro. Necesita Sí, también, ¿no? Nutrirse de otras prácticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues cuando yo estaba llevando hasta hace poco, ¿no? El estudio que tenía en Fuengirola, Balance Yoga, ¿no? Que después de todo esto, ¿no? Pues lamentablemente lo hemos tenido que cerrar, ¿no? Por esto que ha sucedido, por no ser sostenible la postura ante todo esto, ¿no? Y yo estaba integrando clases de alineamiento con base de Iyengar, por ejemplo, ¿no? Clases de alineamiento utilizando elementos como la pared, bloques, sillas, algunas prácticas más dinámicas, pero siempre ofreciendo también un yoga restaurativo desde una postura pasiva que no es menos profunda. Que también hay un entendimiento, también hay como una mala información sobre el yoga restaurativo. ¿Eso qué es? ¿Ponerte ahí y ya está con las manos abiertas? No, a ver, es un ejercicio de plena conciencia. Es que al ser humano le cuesta pararse, es decir, es que no estoy haciendo nada. No. Si supieras el proceso interno que se está manifestando en ese momento cuando tú realizas una entrega consciente de esa postura, creo que te pensarías o recapacitarías a la hora de exponer algo así de como que no es productivo, no es... Porque estás regulando funciones hormonales, estás regulando funciones neuroquímicas, estás regulando procesos metabólicos celulares, puesto que estás empleando la respiración en la máxima expresión que se le puede dar al proceso tan vital que a veces no lo tenemos en cuenta, la respiración. Bueno, respirar es un proceso que, madre mía, qué proceso. Y cuando eres consciente de hacerlo conscientemente, ¿no? Y como te das cuenta de que realmente funciona, ¿no? Empiezas a verlo de otra manera. Entonces, claro, siempre recomiendo que hagas tu práctica, ¿no? Quieres practicar dinámico, pero que siempre a la semana metas 2 prácticas, una restaurativa y otra de yin, porque tan necesario es el movimiento como tan necesario es el descanso de ese movimiento. Y es la profundización de otros conceptos. Te abren la puerta porque a también. veces, ya que has traído el nombre restaurativo, ¿no? A veces hay confusión entre yin y restaurativo. Sí. En el yin hay más desafío, ¿no? Hay un trabajo mental y un trabajo de respiración mucho más... Es exigente, aunque no lo parezca, ¿no? Sí. El restaurativo es más pasivo, mucho más pasivo. pasando menos cosas. Sí, por eso, que está bien diferenciarlo porque también hay una confusión, es verdad, tienes razón. Pero digo que de igual forma es necesario, ¿no? Como que metas alguna práctica restaurativa en las cuales te sientas cómodo, cómoda, en esos momentos del día en los que te sientes chof, ¿no? Ese día, vamos a llamarlo al lado cómico, ese día mojón que todos tenemos, ¿no? Y que también es necesario como hacerlo presente, pero a la vez acompañarlo, ¿no? Y puede ser con una práctica restaurativa. Y en este caso, para potenciar el lado más profundo de la respiración, el lado del desafío, del crear espacio, utilizar el yin. Claro, utilizar el yin, porque estás moviendo también el concepto energético debido a las secuencias que hacen trabajar diferentes aspectos energéticos dentro del yin, ¿no? Los elementos madera, metal, agua, tierra, etcétera, ¿no? Que están asociados también incluso como a la Ayurveda, ¿no? Kapha, Vata, Pitta, las gunas. Sí, y es que todo, al final, todo está unido, igual que la fascia. Sí. La fascia creo que es un elemento fascinante. Es la clave. Y es increíble cómo tiene esa memoria, ¿no? La memoria, cómo
y cómo se puede liberar mucha cosa a través de trabajar la fascia. Sí, ahora Tensiones, ¿no?, físicas y tensiones emocionales. Ahora ya para entrar en ese tema, que sería la última parte, ¿no? Centrarnos un poco en la liberación somatoemocional, que está ahora también tan de moda, ¿no? Abordamos el tema un poquito, ¿no? ¿Te parece? Vale. Me encanta. Con todo eso que ya hemos construido en el inicio de la charla, ¿no? El sabiendo que hay un elemento en el que ahora se sostiene a nivel terapéutico un nuevo modelo, que es la tensegridad, ¿no? En la que ya el modelo antiguo no es obsoleto, pero se tiene como de un modo de vista un poco más hacia atrás, ¿no? Como dándole ahora prioridad a otras técnicas porque se han descubierto nuevas cosas, que no quiere decir que lo dejemos de lado, ¿no? El observar que hay un modelo nuevo porque se han hecho más estudios en torno a ese elemento de cohesión, de discontinuo, ¿no? Como es la fascia, ¿no? Que tiene un continuo, pero elementos discontinuos, como son órganos, tendones, huesos, ligamentos, se conectan, ¿no? De esa forma. Y viendo que también hay unos receptores sensitivos dentro de sus capas, ¿no? Claro, cuando se produce un proceso traumático, digámosle un accidente o una operación, como fue en mi caso, ¿no? En los que ese elemento de cohesión se corta, se empiezan a producir adherencias y restricciones en la movilidad de ese elemento, claramente, ¿no? Porque se están generando esas tensiones, ¿no? Bueno, pues depende del agente traumático con el que se haya provocado esa lesión, nuestro cuerpo, como hemos dicho anteriormente, también tiene una memoria tanto cognitiva como emocional, ¿no? De los procesos por los cuales vamos aprendiendo, ¿no? Si la situación ha sido muy traumática, fíjate que esto es súper curioso, hay personas que tienen accidentes, hay un tanto por ciento enorme, elevado, se hizo un estudio, en los cuales hay una cicatriz, ¿no? Un elemento de unión que se ha cortado, se une, ¿no? Y en el que se ponen placas, tornillos, adherencias, etcétera, que generan una unión, ¿no? Tensional, y que cuando hay cambios de temperatura en el ambiente, frío, humedad, que eso genera también una tensión en nuestro cuerpo, aunque no lo notemos, ¿no? Reaccionan dolorosamente, son aquellas cicatrices que duelen. Y son personas que a lo mejor dicen, pues mañana va a llover, y hace un día soleado y dices tú, ¿pero cómo lo sabes? Y de repente empieza a bajar la temperatura y al día siguiente está lloviendo, ¿no? Y es que nuestro tejido sensitivo capta también la presión atmosférica. Eso va a través de la piel, del órgano más grande del cuerpo, que es la piel, ¿no? Claro, entonces esa información también va a la fascia. ¿Y qué hace la fascia? Pues a través de todas sus conexiones neuronales, nerviosas, vasculares, pues realiza su propio lenguaje, ¿no? Y comienza a generar, en consecuencia de ese estrés, esos vectores de movimiento, esas tensiones hacia adentro, hacia un lado, y empieza a modificar la postura. Fijaros. Y cuando se modifica esa postura y se genera tensión, los tejidos se compactan, se crea una tensión facial y se produce una falta de oxígeno. Con lo cual, es igual a dolor. Fíjate. Muy loco, ¿eh? Loco, muy loco. Y de igual forma, por ejemplo, cuando hay debilidades, ¿no? En nuestro cuerpo, que pueden ser provocadas por hábitos tóxicos, mala alimentación, hábitos postulares o tensiones generadas por una nueva situación, un cambio, etcétera, ¿no? Que pueden provocarnos también una sensación de estrés, todo eso también es recogido. Y si esa tensión la mantenemos durante mucho tiempo, al final empieza a originar diferentes tipos de vectores energéticos y tensionales en dirección a diferentes puntos. En este caso suelen ser los principales atacados los órganos. Tensión en un hígado, tensión en un estómago, en un intestino. Se empieza a generar una disfunción a nivel de la movilidad y la motilidad, que son dos cosas diferentes, ¿no? La movilidad que tiene el órgano en base al movimiento que tienen con el diafragma, por ejemplo, a nivel visceral, ¿no? Diafragma torácico, que es el músculo del diafragma, ¿no? Esa es la movilidad que tienen en conjunto con el diafragma. Y después está su propia movilidad, que es llamada motilidad,
por las cuales se basan sus funciones, ¿no? Las funciones que realizan, ¿no? Pues esa tensión genera una disfunción en su motilidad y en la movilidad con el diafragma. Empieza a cambiar el patrón respiratorio, ¿no? Y empiezan a surgir diferentes cambios en los patrones posturales de tu espalda, de tu cuello, de tus piernas, etcétera, etcétera. Fíjate. Y es cuando aparecen lesiones mecánicas. Y eso es provocado por un estrés, por una situación conflictiva. Claro, o sea, y ahí es cuando entra la práctica del yin, que puede ayudar a revertir y a... De hecho, mira, voy a exponer, no sé si estará ella ahí viendo el programa o lo verá, no sé, para hablar de una compañera que se llama Elena Chacón, una gran maestra y profesora de yoga, que tiene unas formaciones maravillosas de Yin Yoga y de meridianos miofaciales, y ella trabaja la técnica de liberación miofacial también con pelotas, con elementos terapéuticos, ¿no? Entonces, bueno, utiliza sus bases del Yin con los elementos restaurativos, en este caso con pelotitas, de liberación miofacial. Claro, entonces cuando tú encajas esa práctica, ¿no? Que libera a todos esos niveles, ¿no? Dándole su tiempo, porque lo que más me gusta, fíjate, es que le da el tiempo necesario para que todo suceda de forma natural. Porque todo tiene un ritmo. Y normalmente no se le da espacio a ese ritmo, a ese tiempo natural, esa escucha, esa observación. Y el Yin lo permite. Entonces, en el momento que tú puedes ser consciente de todo ese proceso natural que se va haciendo solo, empiezas a ganar poco a poco, poco a poco, poco a poco. Encima utilizas un elemento de liberación sobre algunos puntos que se han visto alterados, ¿no? Gracias a esa tensión de la fascia, ¿no? O esa emoción o esa tensión emocional que te ha generado, pues, puntos gatillos, tensiones posturales, y empiezas a aplicarlo eso, pues te puedes autogestionar tu salud. ¡Madre mía! Eso es muy... No por vender la moto, es porque es así. Y hay estudios que lo avalan y estudios que lo certifican, y puedo sacarte, ahora mismo tengo el portátil aquí, porque siempre me gusta como tener en cuenta grandes personas o escritores o investigadores con esos últimos avances en descubrimientos sobre la fascia. Y bueno, tengo aquí pues artículos, detalles, que si en algún momento alguien los necesita como para constatar algo, pues aquí está todo. Y los puedo mandar por ahí en alguno de los eventos, o hacer un hashtag, como tú decías. Igual, ¿no? te invito a que si quieres compartir, nosotros vamos a estar compartiendo con el hashtag Movimiento Yiner, y quien quiera compartir información interesante o que le ha servido, súper invitamos a seguir el hashtag y a compartir con ese hashtag, que es el hashtag con el nombre del evento, y que crezcamos juntos, que aprendamos juntos, claro que sí. Claro. Hay que nutrirse de todo esto, y para ello, como también se dice, hacer kula, hoy en día hacer tribu, ¿no? Y poder exponer y poder compartir, y con humildad desde lo que cada uno tenga dentro de él, ¿no? Para compartirlo. Su experiencia personal es lo más. Cada uno tiene una experiencia de vida diferente, y claro, a través de su exploración, si le das esa conciencia a cada movimiento, a cada experiencia, pues tienes para compartir algo que es súper valioso, que es tu experiencia de vida. Increíble. Y pues nada, que es muy interesante todo este tema, que podríamos tirarnos aquí hablando. Si no me calla, podría estar hasta el último día del festival. Lamentablemente voy a tener que ir despidiéndome ya. Igual tenemos otra charla sobre fascia con una grande, la de Sata y Julia, esta semana, que va a ser a través del Yógame Mucho, del Instagram de Bea. Y bueno, si se hacen otras ediciones, estamos súper felices si quieres participar otra vez y invitar a gente que esté en el mundillo. Para hacer crecer esto. Claro, y bueno, también está por ahí otra compañera osteópata, Julia Sata,
que para mí es un honor también compartir cartel con ella, ¿eh? Porque, bueno, la sigo y observo también que realiza un trabajo súper maravilloso desde un punto de vista en el cual ofrece, ¿no?, que la anatomía no tiene por qué ser aburrida, y yo soy partidario de eso porque también sé lo que cuesta, ¿no?, de compartir los conceptos anatómicos, mecánicos y tratar de hacerlos de manera sencilla y adaptable para toda mente que quiera aprender y crecer y evolucionar en ese aspecto, ¿no? Y que realmente la anatomía pues tiene conceptos muy complejos, pero que también hacerlo de una manera entrañable, familiar y fácil, pues genera eso, ¿no? Genera ganas de aprender, ¿no? Y por eso estamos en este camino, para plantar una semillita ahí, y que la gente pues tenga esas ganas de conocer y de, sobre todo, de autoexplorarse y autoconocerse, que eso es lo más. Porque es lo que deberíamos hacer si queremos autogestionarnos nuestra salud, que es lo importante, ¿no? Que sin salud pues no hay nada, ¿no? Evidentemente. Sí. Nada, hermosa, que me alegro muchísimo de verte, de verdad, de corazón, que para mí ha sido una sorpresa, ¿no?, de estar aquí, ¿no? No me esperaba y te dije sí, porque de verdad resueno contigo, resueno también con Elena, os tengo mucho cariño a las dos, así ya lo digo, ¿no? Soy unas personas muy especiales que han pasado por mi vida y en diferentes momentos y etapas que mira que nos han cambiado la vida, ¿eh? Desde que ha habido muchos cambios y cada uno, pues claro, ha evolucionado en su proceso y nada, pero lo bueno es que estamos ahí, que os comunico. La conexión existe. Estoy ahí, que simplemente, si queréis conectar conmigo, aquí estoy siempre, ¿vale? Y que muchas gracias por ofrecerme este espacio, Iris, ¿verdad? Gracias a ti, Raúl. Gracias. Ha sido súper interesante. Voy ahora a sentarme aquí con mi bloc de notas y empezar a anotar todo lo que aprendí. Y nada, que ahora voy a grabar esto, lo voy a guardar en IGTV. Te puedo compartir el link a ti también y lo voy a poner con el hashtag, y que la gente lo va a poder mirar y tomar apuntes y aprender de ti, y así, bueno, que no se pierda, que no se pierda. Sí. Si te pregunta cualquier cosa, pues me mandáis si queréis las preguntas y nada, pues aquí estoy para cualquier cosita, ¿vale? Muchas gracias. Ha sido un honor y muy guay empezar el día y esta semanita así, y que nos vamos hablando, y gracias, muy gracias, muy gracias. Gracias por decir que sí. Que tengáis un día hermoso. Muy bien. Y nos vemos. Bueno, hasta luego. Adiós. Buen festival. Estaré ahí, ¿eh?